Estamos aquí porque Dios nos trajo y porque quiere hablar a nuestro corazón. Yo estoy convencido que no tengo nada que decir, pero sé que Dios sí quiere hablarnos. ¿Qué le parece si oramos? Le pedimos eso a Dios: háblame, háblame, que pueda escuchar a Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por traernos aquí hoy. Gracias porque no estamos en un hospital, porque en este momento no estamos en un bar, ni en un caño, ni en un prostíbulo, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos robando ni haciendo lo malo. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa y vinimos a escucharte. Te pedimos que nos hables, que nos transformes, que nos llenes de ti, Señor. Hemos estado sintiendo tu gloria, tu presencia, y sé, Señor, que estás transformando nuestras vidas. Gracias por tu poder, por tu gloria, por tu gracia, por tu presencia. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos convocados aquí para hablar de identidad. Y parece que es un tema que los hombres hablamos poco. Y a veces pensamos que los que más luchan con identidad son las mujeres. Pero la verdad del caso es que los hombres somos muy poco formados en identidad. Y lo que agarramos es lo que vimos de mi tata y lo que vimos de mi abuelo y lo que vimos del vecino que admiramos. Y tratamos de agarrar modelos a lo largo de la vida mientras somos niños y vamos creciendo para ver cómo es ser un hombre. Y en el camino nos equivocamos un montón. Tomamos malas decisiones. Pensamos que ser hombre es hablar mal, es ser grosero. Pensamos que ser hombres es estar con muchas mujeres, o ser violentos, o agarrarse con todo el mundo, o andar enjachando. Pensamos muchas veces por el ambiente y por el mundo que ser hombres es simplemente nunca pedir perdón, ser arrogantes, ser soberbios, no saludar a nadie, ser amargados. Y todo eso nos lo ha vendido Satanás y el mundo para dañar nuestra identidad, para que no disfrutemos lo que Dios sí tiene para nosotros. Y en el camino hemos tomado un montón de malas decisiones. Y cuando empezamos con el tema de la sexualidad, de pronto nos llenamos de complejos y pensamos que no tenemos lo suficiente, que lo nuestro no es tan grande como debería de ser y que si quizás ninguna mujer nos va a querer. Luchamos con un montón de mentiras de Satanás y nos depravamos, nos pervertimos, buscando un lugar, buscando una forma, buscando ser alguien. Y nos volvemos muy dolidos cuando nos rechazan, cuando una mujer nos hace un desprecio, cuando nos habla feo o cuando alguna vez nos demuestran que somos una basura y hasta lo dicen. Nos duele el corazón. Y buscamos salidas equivocadas. Y así en la vida tomamos un montón de malas decisiones. Pero hoy estamos aquí para escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos de lo que es ser un hombre conforme a su corazón. Y hoy vamos a hablar de esto, porque quiero que vayamos a Hechos capítulo 13, verso 21. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente y doy gracias a Dios por este púlpito que lo estamos estrenando. Gracias a Charlie Nax que lo donó, él lo hizo y lo donó. Yo creo que le damos un aplauso, Señor, por la vida de él, porque tenemos púlpito de furia para hombres. Hay un montón de cosas que aquí pasan gracias a la generosidad de muchas personas, pero ese no es el tema. Nada más quería hacer el corte comercial. Hechos 13:21 dice: luego el pueblo suplicó por un rey. Y Dios les dio ¿a quién? A Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios con Saúl? Lo quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Qué fuerte. Dios le dio a Israel a Saúl, pero Dios tuvo que quitar a Saúl y reemplazarlo por David. A ninguno de nosotros nos gustaría ser reemplazados.
que otro tome nuestro lugar con nuestra esposa, que otro tome nuestro lugar con nuestras hijas, que alguien nos quite en el puesto de trabajo donde éramos el mejor. Nadie quiere aquí ser reemplazado por otro. Pero Saúl tuvo que ser reemplazado. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl mal? Lo que hizo Saúl mal es convertirse en un tipo de hombre conforme al mundo. Hay dos tipos de hombres. El primero es conforme al mundo. Ese es Saúl. Saúl representa a un hombre que es conforme al mundo. Me llamó mucho la atención porque me fui a buscar el significado de lo que significa el nombre Saúl. Y Saúl significa lo que el hombre pide. Dice pedido a Dios. Eso significa Saúl, pedido a Dios. Y si uno ve el significado simple de Saúl, uno dice qué bonito. Significa pedido a Dios. Pero en el contexto de la historia de Saúl, pedido a Dios no fue una buena idea. Porque la Biblia dice que Israel empezó a pensar y a decir: estamos hartos de tener profetas, estamos hartos de tener sacerdotes, estamos hartos de tener jueces. Queremos un rey como las demás naciones. Y el diseño de Dios era teocrático, era Dios reinando a través de los profetas, a través de los sacerdotes, pero el pueblo se obstinó del diseño de Dios. Y ellos le pidieron a Dios un rey. Pero Dios no quería darles un rey. No era el plan de Dios. Pero Dios es un Dios que a veces nos da lo que pedimos para que escarmentemos y nos demos cuenta que lo que pedimos no era lo que Él quería y tengamos que humillar nuestro corazón. El pueblo pidió un rey y Dios les dio un rey conforme al mundo. Porque cuando uno estudia la historia de Saúl, la Biblia dice que Saúl era un hombre alto, un hombre que sobresalía sobre todos, era un hombre corpulento, era un hombre guapo, era un hombre que las mujeres admiraban, era un hombre que parecía de guerra y era un hombre que se parecía a un rey. Cumplía con los estándares del mundo, de lo que se supone es un macho masculino. Y Dios tuvo que mudarle el corazón a Saúl, porque no estaba su corazón listo. Pero ¿saben qué? Saúl no valoró lo que Dios le dio. Y Saúl empezó a hacer tonteras, estupideces, como las que hacemos usted y yo cuando nos olvidamos de Dios. Y se empezó a comportar como un hombre natural, sin la guía de Dios. Y la Biblia relata en 1 Samuel 13, 8 al 14, cómo él, siendo rey en media guerra, está teniendo un gran problema. El ejército de Saúl era gente que tenía miedo. Saúl, como no era un hombre conforme al corazón de Dios y era un hombre que hacía lo que le daba la gana, no tenía un ejército de gente valiente. Tenía un ejército que se andaba escondiendo en las cuevas, que andaba temblando de miedo por el enemigo. Tenía un montón de hombres ralititicos. Ese era el ejército de Saúl. Y la gente le empezó a renunciar a Saúl. Le empezó a decir a Saúl: Saúl, ya no voy a pelear por Israel, tengo demasiado miedo porque los filisteos nos van a aplastar, son demasiados. Y empezó Saúl a preocuparse tanto que empezó a hacer las cosas que le dio la gana. Resulta ser que lo que estaba establecido era que Samuel, el profeta, el sacerdote, conforme al corazón de Dios, viniera, hiciera un sacrificio y presentara delante de Dios la guerra, para que Dios les diera victoria frente a la guerra, porque era un mandato de Dios que cada vez que salieran a la guerra consultaran a Dios. Pero Saúl, que era un hombre conforme al mundo, conforme a la carne, un hombre natural, sin Dios, ¿saben qué hizo? Decidió acudir a la religión y no a un corazón rendido delante de Dios. Y no se esperó a Samuel, se desesperó. ¿Saben? Los hombres conforme a la carne son hombres que se desesperan,
que si las cosas no salen como se les imaginó, gritan, pelean, se enojan, son matones, hieren a su esposa, hieren a sus hijos. Yo he sido uno de esos. Yo sé lo que es decirle a mi esposa, tenemos que irnos ya, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Yo estoy seguro que a usted le pasa algo parecido. Todos tenemos una a veces. Y ella me dice, deme un toque. Y ya empiezo yo a contar los minutos que empiezan a avanzar y el Waze me empieza a avisar que voy a llegar tarde y ya empieza uno. Y uno dice, es que me está irrespetando. Yo le dije que había que salir a esa hora y no estamos saliendo a esa hora, se sigue alistando. ¿Por qué no se preparó antes? Y uno se empieza a enojar. Me acuerdo recién casados, un par de veces que le soné el pito del carro. ¿Para qué hice eso? Y lastimé su corazón después cuando hablé con ella. Yo tenía razón, sí, pero la forma no. Saúl tenía razón de que había que consultar a Dios, sí, pero no era la forma. Estaba desesperado y cuando uno está desesperado hace estupideces. ¿Qué era más importante, llegar temprano o el corazón de mi esposa? El corazón de mi esposa. Claro, es importante llegar temprano, pero hay formas de resolver los conflictos. Ahí estaba Saúl frente a un ejército que venía contra Israel, con un ejército de gente miedosa, y desesperado Saúl se puso a hacer sacrificios delante de Dios sin esperar al profeta. Y cuando Samuel llega, le dice a Saúl, Saúl, usted está actuando como un loco. Tontamente estás actuando. Eso es lo que literalmente le digo. Usted está haciendo estupideces. No estás guardando el mandamiento. ¿Y saben qué hizo un hombre conforme al mundo, conforme a la carne? Saúl, en vez de reconocer el error, confrontado por el profeta, empezó a meterle una trama a Samuel. Porque un hombre conforme al mundo es un tramador, es un mentiroso. La peor herramienta que usamos cuando estamos fuera de Dios es que mentimos para tapar nuestras cochinadas, para empezar a enredar las cosas. Y empezamos a enredar y a decir cosas para que no nos vaya tan mal. ¿Quién dice que yo fui? ¿Quién dice que lo hice mal? No, yo lo hice con todo mi corazón. Y lo que la Biblia dice es que Saúl empezó a decirle a Samuel, es que usted no venía a tiempo. Entonces yo tuve que hacer el sacrificio porque el pueblo se me estaba echando para atrás el ejército. En otras palabras, Saúl le estaba echando la culpa a Samuel de por qué él se puso a hacer sacrificios. Así es un hombre conforme al mundo. Le echa la culpa a otros y no asume su responsabilidad. ¿Saben qué dice la Biblia en 1 Corintios 13? Cuando yo era un niño, andaba como niño. ¿Y saben qué es un niño? Un niño es alguien que no asume responsabilidades. Porque el niño depende de otro. El niño necesita de otro para que le compre la comida, para que le den de comer, para que tenga donde bañarse, donde dormir. Pero cuando alguien es hombre, porque dice Pablo, cuando yo era un niño andaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando yo era un niño me comportaba como un niño, pero ahora yo soy un hombre y ahora asumo responsabilidades. No le echo la culpa a otros, ni digo es mi esposa o fue mi papá o fue el otro. Yo apechugo y empiezo a pensar, sí, la verdad es que yo lo hice. Pero Saúl empezó a meterle una trama y empezó a decir, con una mala actitud, empezó a decir que el problema había sido otro y disfrazó lo que hizo con religión, diciendo es que yo estaba buscando a Dios porque era el momento. ¿Saben cuál fue el problema? No fue que hizo sacrificios, sino su corazón. Porque Dios no se complace en holocaustos ni en sacrificios, sino en un corazón quebrantado delante de Dios. Una persona conforme al mundo no se quebranta delante de Dios. No dobla rodilla cuando tiene problemas.
no va a buscar al Señor cuando ya no echa. Una persona sin Dios está desesperada y se jala tortas, hiere, golpea, amenaza. Y eso es lo que el mundo nos ha dicho que es un hombre. Pero todos sabemos que cuando nos hemos comportado así, nos va peor. Destruimos la familia, destruimos relaciones, destruimos negocios, nos cerramos puertas. Y todo amparados en que somos hombres. Saúl siguió en ese camino. Y no solo hizo eso, sino que también puso en peligro su familia. Más adelante están en otra guerra contra los filisteos. Y se le ocurre hacer la estupidez, perdón que hable así, pero estamos entre hombres, espero que nadie se ponga de suavecito a ofenderse. Pero entonces estaba ahí Saúl y entonces le dice al pueblo, mientras estemos peleando en la guerra, nadie va a comer nada. Y puso a ayunar al pueblo en media guerra. Una tontera, otra vez escudado en la religión, haciendo algo que Dios no le había pedido, tomando un rol que no le correspondía, menospreciando la autoridad. Porque eso hace un hombre conforme al mundo, menosprecia lo que está puesto por Dios, menosprecia a otros y menosprecia la autoridad y ese quién es y ese quién se cree y no soporta que nadie lo lidere, que nadie lo dirija y que nadie le enseñe. Eso es un hombre conforme al mundo. Y Saúl estaba en esa posición. Jonatán, su hijo, no escuchó la directriz del rey Saúl, su padre. Y mientras estaba en la guerra, se encontró un poco de miel. Y la Biblia dice que Jonatán se comió el poco de miel y se le alumbraron los ojos. Y recobró fuerzas y hizo una hazaña poderosa y destruyó al ejército de los filisteos. Pero Jonatán, cuando se enteró, porque alguien lo pescó y lo acusó de que él había comido miel cuando su papá había dicho que no, Jonatán dijo: mi papá actuó como un loco. ¿Qué se ganó Saúl? El menosprecio de su hijo. Jonatán identificó en su padre un hombre que estaba mal, que estaba desorbitado, que actuaba en desesperación, que actuaba haciendo tonteras. Y terminó menospreciándolo. Porque Jonatán dijo: esto nos puso en grave peligro. Mi papá puso en peligro a todo el ejército de Israel. Qué duro es oír de un hijo que diga que el papá puso en peligro a su mamá y a los demás hermanos y a su propia vida. Y si yo hiciera una fila aquí para que vengan a contar cómo fue su relación con su papá, yo creo que aquí quizás hay un montón de Jonatán que tendrían que decir que su papá los puso en peligro, cuando el deber de Dios, de un hombre, es proteger la casa. Qué duro escuchar que un hijo no se sienta feliz con su papá. Y Saúl siguió en sus majaderías. La Biblia dice que fue un hombre desobediente. Y por allá se van a la última guerra antes de que Dios lo desechara. Y la última guerra, Dios le dice a Saúl: quiero que desbarate a los amalecitas. No quiero que quede en vivo nada que esté vivo. Todo lo que está vivo en medio de los amalecitas debe de morir. Animales y personas, los quiero a todos muertos. ¿Y saben qué hizo Saúl? Lo que le dio la gana. Obedeció a medias. Y una obediencia a medias es una desobediencia completa. Y la Biblia dice que se fue y mató todos los animales flacos y enfermos. Pero los gorditos, el ganado gordito, dijo: eso es mío. Dejó vivo al rey. Y el hombre creyó que Dios no se iba a dar cuenta. Y Samuel otra vez viene y confronta a Saúl. Y le dice: Saúl, el Señor te ha desechado. El Señor ya no quiere nada con usted. Oiga, el ganado, ¿qué es eso que escucho allá? Hay un ganado ahí enorme. Ahí se oían las vacas y las ovejas y todo. Usted mató toda la basura, mató todo lo feo y lo defectuoso, pero se dejó lo mejor. ¿Qué pasó, Saúl? Y Saúl
en su desobediencia provocó algo doloroso. Lo que la Biblia dice es terrible. Dice, luego el Señor dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. Un hombre conforme al mundo es un hombre del que Dios se lamenta, porque Dios no quiere un hombre así. Dios se lamentó de haber hecho rey a Saúl. Qué duro debe ser sentir que Dios se lamente de habernos dado una esposa, de habernos dado hijos, y los que están solteros, de habernos dado una novia para hacerle daño, para maltratarla. Qué duro debe ser sentir que Dios lamente que la empresa que nos dio la despilfarramos en guaro o en mujeres. Qué duro debe ser sentir que el conocimiento y las habilidades que tenemos se las estemos entregando a Satanás y no a Dios. Qué duro debe ser sentir que nuestros recursos pensemos que son nuestros y no de Dios, y no le demos nada a Dios y seamos gente avara. Saúl estaba actuando en avaricia, por eso fue desobediente. No dio a Dios lo que tenía que dar. Y entonces por eso leímos ahora que Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Quién quiere aquí ser reemplazado? Yo creo que nadie. Pero una persona conforme al mundo, Dios va a permitir que Satanás venga con todo para robar, para matar, para destruir, porque el ladrón vino a eso, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Esa es la buena noticia para todos los Saúl, como yo y como usted. Dios tuvo que levantar a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hay un contraste muy grande entre esos dos reyes, porque David no era como Saúl. Saúl representaba lo que el hombre pide, pero David representaba lo que Dios pedía. Porque dice la Biblia que Dios decía de David, un hombre conforme a mi propio corazón, no conforme al gusto del pueblo, ni conforme a lo que el mundo decía que era ser un hombre, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces ya todos sabemos las hazañas de David. Un hombre que a su parecer nadie le tenía pinta de rey, ni siquiera Samuel. Samuel se fue a buscar al próximo rey que Dios iba a ungir, y Dios no le dijo que era David. Dios le dijo, vaya, es un hijo de Isaí. Y entonces fue donde Isaí. Isaí tampoco creía en David. Y todos sabemos lo que pasó. Empezaron a desfilar todos los hermanos de David que parecían rey, y nunca pasaron a David. A David lo dejaron escondido porque era el que ni siquiera estaba nominado, no calificaba, ni siquiera el currículum servía para esa entrevista de trabajo. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios no calza en el mundo, no calza en los estándares del diablo, no causa en los estándares del ojo, es parte de los estándares del corazón de Dios. Dios es el Dios de los rechazados por el mundo. Dios es el Dios de los despreciados por todos, aún por el papá, aún por la mamá. Dios es el Dios que es capaz de sacar desde atrás de las ovejas a alguien y ponerlo arriba para matar gigantes. Ese es el Dios que levanta hombres. Y la Biblia dice que David lo sacaron de detrás de las ovejas. Y cuando Samuel estaba ahí escogiendo el rey, que era un hijo de Isaí, Dios le dijo a Samuel, no mires lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Yo veo el corazón. ¡Wow! Cuando yo leo esa historia, yo me quedo pensando cómo era el corazón de David. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. Pero David tenía algo diferente en el corazón. David era un hombre humilde. No le quedaba la armadura, pero era un hombre que confiaba en Dios. Y su entrevista de trabajo
fue frente al gigante. Apareció Goliat, el estándar del hombre del mundo. Un hombre fuerte, un hombre que era capaz de hacerle desplante a todo un ejército, un hombre que ponía a temblar a todo el ejército de Israel, porque ese era el ejército que tenía Saúl, un ejército de hombres miedosos. Detrás de un hombre matón hay un hombre miedoso. Detrás de un hombre con una AK-47 hay un hombre miedoso. Detrás de un hombre que busca en las mujeres saciarse, hay un hombre herido, un hombre solo, un hombre rechazado que no ha buscado a Dios. Lo digo por mí. Y ahí estaba Saúl, pero Dios estaba levantando a David. Dios desecha a Saúl, pero David estaba ahí, un jovencillo frente al gigante que lo amenazaba y se burlaba de él, lo rechazaba. Pero David tenía una identidad tan firme en Dios que cuando el gigante lo empezó a amenazar y a burlarse de él y a decir, ¿acaso yo soy un perro para que me metan a un niño contra mí? David se levantó con la autoridad de Dios y dijo, usted viene a mí con una espada, usted viene a mí con una lanza, usted viene a mí con una jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y él hoy me hará cortarte la cabeza, va a estar derribado. David había conocido a Dios en lo íntimo. Había primero estado a solas con Dios, tocando el arpa, matando osos, matando leones. La escuela de los hombres de Dios a veces es anónima. Las mejores batallas y victorias que podemos ganar es a solas. Es cuando nadie nos ve. Es cuando nadie sabe. Es ahí en nuestro corazón. Es cuando estamos frente al teléfono y si nos ofrecen un montón de tonteras. Es cuando estamos afuera frente a personas que nos ofrecen negocios oscuros. Ahí es donde Dios necesita a David, que maten leones y que maten osos, porque cuando se venga Goliat a amenazar a su familia, tiene que haber un David que se levante con una identidad segura y sabe quién es el que está frente suyo y quién es el que le da la victoria. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el mismo Saúl empezó a ser atormentado por demonios, porque una persona conforme al mundo es esclava de Satanás. Hay demonios que le atormentan, que le dicen mátese, que le dicen vaya emborráchese, que le dicen vaya, está su salida. Y la Biblia dice que David con el arpa llegó a adorar a Dios frente a Saúl y los demonios dejaban de molestar a Saúl. David era un hombre tan conforme al corazón de Dios que en vez de jugar de vivo frente a Saúl, sabiendo que Dios lo había escogido a ser el próximo rey, David se convirtió en un hombre que respetaba al rey Saúl. Y aun cuando Saúl lo perseguía y lo maldecía y lo quería matar, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no tocaba al ungido de Jehová. Un hombre conforme al corazón de Dios no está buscando hacerle daño a nadie ni vengarse. No está tratando de sacarse el clavo de lo que le hicieron haciéndole mal a otro. Un hombre conforme al corazón de Dios cuida y protege a todos. Cuando Dios hizo a Adán, lo puso en el huerto y lo puso a cuidarlo. Porque si hay una habilidad que tiene el hombre es cuidar. Dios nos puso para cuidar. La mayoría de los oficiales de seguridad son hombres. La mayoría de los policías en el mundo son hombres. La mayoría de los soldados en el mundo son.
Porque los hombres tenemos una capacidad de cuidar. Pero si no estamos conforme al corazón de Dios, en vez de cuidar, exponemos, dañamos, herimos. Yo me doy cuenta cuando yo me estoy bajando espiritualmente por la manera en que le empiezo a hablar a mi esposa, por la manera en que la empiezo a tratar, por las cosas que le empiezo a exigir que yo podría hacer, pero por mi machismo espero que ella las haga y me enojo si no las hace. Pero un hombre conforme al corazón de Dios, entre más espiritual uno se meta, más cuida a su esposa, más la protege y la defiende. David era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre dominado por Dios, un hombre que consultaba a Dios, un hombre que producía herencia, un hombre que cuando se equivocaba se humillaba, un hombre ser humano que un día estaba en el palacio y no fue a la guerra, bajó espiritualmente. Él era un hombre de guerra. La Biblia no habla de los miedosos de David, la Biblia habla de los valientes de David. El ejército que Dios hizo levantar con David era un ejército que generaba terror en todos los pueblos alrededor. Era un hombre de gente valiente. Y la Biblia habla de tres hombres que tenía David, que eran capaces de dar la vida por David. Y David llegó a un punto en el que se confió. Él era conforme al corazón de Dios, pero se confió y se puso a ver pornografía. Se asomó a samuelear a una mujer bañándose que estaba casada. Algo que aquí a casi a todos nos ha pasado alguna vez. Qué tiempo más duro. Qué vergüenza más grande se genera. Qué dolor más profundo al corazón y qué daño más grande cuando nos resbalamos en el área sexual. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que le costaba y cometió un grave error. Y por un gran tiempo se comportó como Saúl. No confesó, se quedó callado, trató de tapar las cosas, empezó a tramar. Ustedes saben la historia. La diferencia fue que cuando David fue confrontado, David expresó: contra ti, solo contra ti he pecado, Dios. Lávame, perdóname, límpiame. Hazme de nuevo, Señor. Crea en mí un corazón limpio, un corazón que te agrade, oh Dios. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, Señor. Lávame más y más de mi maldad, Señor. David se humilló. Un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre que no falla, es un hombre que cuando falla se humilla, no se justifica. Es un hombre que pide perdón. Es un hombre que delante de Dios dobla rodilla, reconociendo que sin Dios está listo. Cosa que no pasó con Saúl. Cuando Saúl confesó pecado, no sintió vergüenza delante de Dios. Fue sí, pequé, sí, ¿y qué? Sí, así soy, ¿y qué? Arrogancia y soberbia. Pero David, la Biblia enseña que él decidió humillarse. Y cuando uno se humilla, uno es capaz de cuidar la herencia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Si David no se hubiera humillado, quizás Dios lo corta igual que a Saúl. Pero la Biblia lo que dice es que David se humilló y luego Dios del linaje de David levantó a Jesús.
El linaje de los reyes debió haber sido de Saúl. Debió de ser un hijo de Jonatán y luego un hijo del hijo de Jonatán y a un día nacer de ahí el Salvador. Saúl no sabía que cuando él se comportó como se comportó, él estaba cortando de su herencia familiar la salvación. Cuando nosotros no nos humillamos, sacamos de nuestro linaje la capacidad de salvación para nuestros descendientes. Pero un hombre que se humilla, un hombre que está delante de Dios, consigue una herencia para su familia. Un hombre de Dios consigue herencia. Saúl no le dejó nada a Jonatán. Lo que recibió la familia de Jonatán fue por un pacto que David y Jonatán hizo, y por eso un día Mefiboset, un hombre lisiado de las piernas, logró un día estar en el palacio, pero fue por un favor, por una gracia que extendió un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de ahí en adelante no hubo herencia. ¿Qué estamos heredando a nuestra familia? ¿Qué le vamos a pasar a nuestra próxima generación? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? ¿Cómo vamos a terminar este año para que enero sea un mes de mucho disfrute para nuestra vida y nuestra familia? ¿Qué decisiones estamos tomando? Porque hay dos tipos de hombre, uno conforme al mundo y otro conforme al corazón de Dios. Mientras hacía esta prédica, a mí Dios me habló porque me vi en Saúl. Muchas veces somos como Saúl. Y yo le dije: Dios, yo quiero ser conforme a tu corazón. Yo quiero ser un hombre que pueda llevar una herencia, la herencia de Jesús, a mis hijas. Yo tengo 2 hijas, Sofía y Raquel, y yo cargo sobre mis hombros la responsabilidad de que, como yo soy, así van a ir a escoger cuando les toque escoger un esposo. Y eso me pesa en mi corazón, porque yo quiero que mis hijas escojan bien. Pero si yo no soy un buen hombre, yo les estoy a ellas dando un modelo para que fracasen. Y ahí es donde yo tengo que doblar rodilla y decir: Dios, sin ti no voy a poder, porque soy un hombre débil que a veces se desespera y que a veces hace tonteras. Pero Señor, yo no quiero ser un hombre arrogante. Yo quiero ser un hombre que se humilla, Señor, que si me estoy equivocando de camino, pueda enderezarme y postrarme delante de ti, Señor, y que tú me levantes. Yo quiero ser un hombre que transmita a Jesús en mis generaciones. Yo quiero que todos los que están aquí cierren sus ojos, porque Dios nos está hablando, y Dios ha hablado claro y fuerte. Y muchos de los que están aquí hoy han estado viviendo como Saúl. Son hombres que Dios escogió, son hombres que Dios dio a una mujer, a una familia, a una sociedad, a una alameda, a un trabajo, pero han estado haciendo lo que les da la gana. Y Dios me hablaba y me decía: hay hombres en esta noche que ya no quieren los diseños de Dios. Hay hombres que han estado caminando a medias, obedeciendo en unas cosas, pero por otro lado no destruyendo todo lo que Dios mandó a destruir. Gente aquí que se han dado inventando reglas religiosas para tapar, para disimular su rebelión. Hacen sacrificios, pero su corazón está lejos de Dios. Hacen rituales, pero actúan en desesperación. Gente aquí que ha estado tomando mano de la mentira
para cubrirse en medio de sus errores, y que hoy necesitan volverse a Dios. Gente aquí que ha estado poniendo en peligro su familia, pero hoy Dios, con su gracia, con su misericordia, te está hablando otra vez y te dice: yo no te quiero reemplazar. Yo no quiero que nadie tome el lugar que yo te di. Yo quiero que tengas herencia. Puedes ser un hombre conforme al corazón de Dios. Solo necesitas humillar tu corazón y decirle: Señor, necesito a Jesús, el modelo perfecto. Jesús vino a enseñarnos lo que es ser un hombre. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y fue a la cruz a morir para pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras rebeliones. Nos tocaba a nosotros la muerte, pero Él decidió morir para que no fuésemos a morir. Y resucitó y venció la muerte. Él demostró que un hombre da su vida por la gente que ama. Tanto nos amó el Padre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a morir para reemplazar el Saúl en nosotros y darnos su corazón. Dios decidió, en vez de quitarte, en vez de cortarte, en vez de arrancarte, darte un nuevo corazón, una nueva vida, darte perdón, darte vida eterna, transformarte. Lo único que se necesita es reconocerlo, humillarse y decirle: Señor, yo necesito tu corazón. Ahí donde estás, habla con Dios. Haz una oración sincera. Reconoce tu pecado. Humíllate. Reconoce que lo que has estado haciendo, tu manera de vivir, ha generado heridas, ha generado dolor y ha ofendido a Dios y a la gente que amas. Pídele perdón al Señor. No sabes cómo hacerlo. Puedes decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de ti y reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora me arrepiento, me humillo de corazón, reconozco que te ofendí, que he andado a mi manera y no te he tomado en cuenta, pero en esta noche me arrepiento de mi pecado, de mi maldad contra ti, Señor. Hoy te pido que me limpies de todo mi pecado, de toda mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Gracias porque fuiste a la cruz por mí para perdonarme. Recibo tu perdón, recibo tu salvación. Gracias, Señor. Amén.